Carísimos en Cristo, bienvenidos a esta consagración que estamos preparando para entregar totalmente nuestra vida, nuestro corazón a Jesús de la Divina Misericordia. Queremos decir con mucha fuerza: Jesús, yo confío en ti. Jesús de la Misericordia, yo confío en ti. Este es un aspecto, quizá el más importante de esta nueva, no es nueva devoción, sino esta devoción que vuelve a reavivar la conciencia del corazón del hombre con respecto a su realidad. Hemos sido creados por Dios y a Dios volvemos. Entonces, Dios quiere que el hombre, por su confianza, ponga todo en manos de Dios y vuelva a Dios a través de esa confianza. Bueno, es un aspecto que el mundo ha perdido a lo largo del tiempo y no se recupera. Adán y Eva desconfiaron de nuestro Señor y por eso lo ofenden gravemente, gravísimamente. Casi infinito es el pecado de Adán y Eva por la dignidad de Dios, recuérdenlo. Entonces, el hombre desconfía ahora de Dios. Al desconfiar de Dios, desconfía en sí mismo. Al desconfiar en sí mismo, desconfía en el prójimo y desconfía en la realidad que le circunda, porque mañana tiembla, pasado mañana un volcán, un huracán, etc. O sea, hasta la propia creación, por causa del pecado del hombre, se ha vuelto hostil contra la vida del hombre. Entonces ya desconfiamos de todo, pero precisamente Dios quiere volver a restituir cuando se pone se vuelve a unir ese vínculo a través de Jesús de la Divina Misericordia, entre el hombre y Dios se vuelve a unir por causa de la confianza. Y si yo confío en Dios, me puedo acercar a Él, no importa cómo esté, no importa lo que haya hecho. Lo único que importa es cómo quiero ser. Pues quiero ser su amigo, quiero alabarlo, quiero amarlo, quiero entregarme a Él, quiero que sea mi Señor. Bueno, pues quito los obstáculos y yo no los puedo quitar, porque mis pecados, sobre todo los graves, no los puedo quitar más que un sacramento que se llama confesión, el sacramento de la reconciliación. Entonces, Señor, confío en que por el perdón que tú me otorgas, restablecemos la amistad. Incrementa mi confianza en ti, para que tú seas mi Dios y yo seré tu siervo. Tú me llevarás por donde tú quieras, Señor. Bien, pues queremos seguir con estos temas. El tema que hoy nos corresponde y nos compete es el de la fe, el don de la fe. Recuerden que la fe es una virtud teologal, dada por Cristo, infundida por Dios. Ahora vamos a ver la definición teológica precisa, pero es un regalo de Dios, un don que Dios te da y es el inicio de una historia de amor. Una persona con fe entra a formar parte ya de esa familia divina y por lo tanto, con todo, digamos, con todas las gracias y dones que eso implica, ¿no? De entrega, de alegría, de fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos muy contentos de poder acompañar al Señor a través de ese conocimiento. Recuerden que la fe me permite llegar a una certeza de que Dios es Dios porque Él se ha revelado. ¿Sí? Ahora vamos a desentrañar todavía con más detalle, pero la fe me lleva a un conocimiento cierto, seguro y profundo de Dios. Y la fe puede aumentar, no tiene límite. Puedo seguir creciendo en la fe. Primero se nos va a acabar el tiempo de la vida terrenal antes de, digamos, comprender con H intermedia, o sea, abarcar a Dios con nuestra fe. Nuestra fe es pequeña, minúscula, con respecto a la inmensidad de Dios, pero siempre, y recuerden que como es una virtud infusa, es Dios el que me va haciendo ensanchar mi fe, me permite un mayor conocimiento y profundidad de lo que Él ha querido revelar de sí mismo. Con la razón, puedo llegar a ciertos aspectos de Dios, su existencia, más o menos qué es la causa primera, etcétera, etcétera. Cosas muy básicas, muy importantes, pero muy básicas de mi fe. Después viene la revelación culminada y llevada, digamos, a lo más alto, porque no ha terminado todavía la salvación. Él llega al culmen, dando su vida, y ahora con la iglesia, esa salvación conquistada por Cristo, ahora se va aplicando a lo largo de la historia, en cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo vivir en gracia y vivir de fe. El santo, el justo, vive de fe. Pedimos luz al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador
y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Las virtudes teologales es lo más importante del organismo espiritual. Esto lo sabemos de básico de catecismo, ¿no? ¿Cuáles son las 3 virtudes teologales? Por lo tanto, las virtudes más importantes de nuestra alma, de la vida espiritual, son la fe, la esperanza y la caridad. Después vienen las 4 virtudes cardinales. Siempre estoy hablando de virtudes infusas, porque puede haber virtudes conquistadas humanamente. Y yo me refiero ahora de las infusas, de las que Dios infunde en el alma por una gracia que Él da, ¿sí? Por estar en gracia santificante, Él nos regala esas virtudes. Es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Después vienen el resto de virtudes morales, ya no cardinales, porque esas son las 4, digamos, como que sintetizan y se aglutinan el resto de virtudes en esas 4, pues ya vienen todas las virtudes morales que son infusas todavía. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque para recibir las virtudes infusas tengo que estar en gracia santificante. Y por eso la confesión frecuente es muy importante, la oración, etc. Entonces, es una forma de explicar. Y luego, la parte de las virtudes humanas, yo puedo tener fortaleza humana, puedo ser un ateo, ¿sí? Soy un ateo, pero soy recio. Sí, puede ser, hay muchas personas recias y que no son católicos. Bueno, pero yo estoy hablando de las virtudes teologales, que son, hay que estar en estado de gracia santificante, y el Señor las infunde junto con la gracia. Es uno de los regalos que concede a nuestra alma. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento. Recuerda que las facultades del alma, o sea, la gracia santificante, llega a la esencia del alma, pero después se manifiesta, opera, ¿sí? A través de las facultades del alma, que son 2, entendimiento y voluntad. Entonces, la fe llega aquí y fecunda mi entendimiento. Estamos definiendo, digamos, teológicamente la fe. Infundida por Dios, o sea, viene de lo alto. El hombre no hace absolutamente nada en el sentido para incrementar la fe, para tener la fe, para que la fe baje. O sea, yo lo que hago es suplicarla, disponerme, perseverar y luego después ponerla en práctica. Pero todo viene del cielo. O sea, la fe viene del cielo. Lo único que hace el hombre es colaborar en una disposición, en una súplica, etcétera, en un vivir de fe, ¿sí? Y cuando Dios encuentra a una persona así, pues esa persona va creciendo en su fe. Mira, los santos van creciendo las virtudes teologales, que son las más fuertes, digamos, basilares del alma, y luego después se van incrementando el resto de virtudes. Por eso hay que trabajar con las que son más importantes. Dice, entonces, llega el entendimiento. Normalmente, cuando decimos entendimiento, decimos el cerebro, la mente. Por la cual asentimos firmemente, aquí está la acción, asiento, o sea, acepto firmemente, no de cualquier forma, las verdades divinas reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios que se revela. Entonces, la fe me permite ver que esas verdades reveladas por parte de Dios y, digamos, configurados en la Sagrada Escritura, pues vienen de Dios, del Dios que quiso salir al encuentro del hombre. Entonces, Dios es muy bueno y trata de infundir en ti esa virtud, esa gracia. Al revelarnos su vida íntima y los grandes misterios de la gracia y la gloria, Dios nos hace ver las cosas, por decirlo así,
desde su punto de vista divino, tal como Él los ve. Entonces, ya nos está regalando como una forma de ver y comprender las cosas. Mediante la fe infusa, oímos como una sinfonía. O sea, podemos entender la mano de Dios en todo lo creado. Es impresionante cómo podemos comprender a Dios en la unidad de todo lo creado. También el hombre, también los ángeles. ¿Sí? Es muy bello. Y por lo tanto, en este caminar sinfónico, de todo el orden, de toda la belleza que Dios ha plasmado hacia afuera de sí mismo y que manifiesta esa trinidad, o sea, todo es trinitario en ese sentido, porque está, digamos, marcado por la presencia de las tres personas que obran hacia afuera, ¿sí? Ad extra, y después la unidad, muy importante la unidad. El asentimiento de las verdades de fe de suyo es firmísimo, ciertísimo. O sea, estoy convencido de que Dios existe y que Dios fundó la Iglesia Católica, o que Dios Padre, envía a su Hijo unigénito para salvarnos, porque tanto nos amó Dios que nos envía a su propio Hijo para nuestra salvación. Entonces, pero de una forma cierta, comenzando por las verdades más básicas, pero de fe cierta. Entonces, a mí el Señor me habla, la tradición apostólica me habla, el magisterio de la iglesia me habla, la doctrina católica me habla, y yo lo asumo, lo entiendo, porque Dios se ha querido revelar. Y lo que ellos me explican, la iglesia católica, viene de Dios. Es verdad que hay una diferencia en las verdades, una gradación de verdades, pero estoy hablando de las más profundas y las más básicas. Dios existe, se encarnó, murió por nosotros, resucitó, se fue a la diestra del Padre y está preparándose una morada y por eso deja la iglesia. Por poner un ejemplo que después se puede abarcar, se puede hacer más grande. La fe es incompatible con la visión intelectual o sensible. Claro, porque la fe significa que no veo. Me fío de la verdad que yo no capto, pero que acepto por amor. O sea, la voluntad se impone, ¿sí? Entonces, se fecunda el entendimiento y después obra la voluntad, que ahora lo vamos a ver. Entonces, es incompatible con la visión intelectual, que es ver cara a cara a Dios, que eso no es en esta vida, eso será en la otra vida. Y también lo sensible, ¿no? Porque es un acto precisamente intelectual, espiritual, y lo sensible se queda en lo sensible. Entonces, yo puedo ver una hoja, un árbol, etcétera, eso es sensible, y lo voy extrayendo hasta llegar al concepto árbol, y después digo, anda, y por un árbol, un manzano, la manzana prohibida, cae el hombre en pecado, por un árbol, o el fruto de un árbol hecho cruz, por un árbol, Jesucristo salva a la humanidad. Imagínense, es impresionante. La fe es la primera virtud cristiana en cuanto a fundamento positivo de las demás. Todas las demás virtudes tienen su fundamento en la fe. Trento, el concilio, es, dice él, el comienzo y fundamento y raíz de la justificación, la remisión de nuestros pecados y por lo tanto la santificación del alma. Es imposible agradar a Dios, dice, y llegar a formar parte del número de sus hijos. Si falta fe, es imposible llegar a ver a Dios, ¿sí? Por eso el bautismo no se puede retrasar. No retrasen el bautismo de los niños. Es fundamental. La fe informada por la caridad produce, entre otros, dos grandes efectos en el alma. O sea, la caridad, ustedes saben que envuelve todas las virtudes y las lleva a perfección. ¿Y quién lleva a la perfección la caridad? El don de la sabiduría. La fe, por tanto, la caridad produce su perfección en la fe, dice, y me lleva a dos aspectos, o dos manifestaciones, dos efectos. Le da un temor filial de Dios, hacia Dios, claro, un respeto. ¿Cómo voy a ofender al Dios que se revela? Como está aquí, se queda en la razón. Después tiene que tener la voluntad. Que le ayuda mucho a apartarse, la voluntad rechaza, del pecado, suma desgracia, que le privaría de aquel inmenso bien y le purifica el corazón
elevándolo hacia alturas y limpiándole del afecto de las cosas terrenales. Entonces, el temor filial de Dios, ayuda a separarme del pecado, no lo quiero ni siquiera aceptar, ni coquetear, y me lleva a las cosas celestiales, preparando mi alma para encontrarme con Dios. La fe, dice, puede considerarse en dos formas. Uno, la fe subjetiva, que es lo que uno cree, de acuerdo a la formación que tiene. Y el otra es la fe objetiva, que son las verdades reveladas, ni más ni menos, las que Dios quiso revelar al hombre. ¿Cuáles serían los pecados contra la fe? Santo Tomás de Aquino menciona varios. Muy interesante. La infidelidad, ¿sí? Que es la que lleva al paganismo. O sea, si, yo estoy hablando ahora no infidelidad matrimonial, estoy hablando de infidelidad a la fe recibida. Y eso me lleva al paganismo. Y si es voluntario, la infidelidad, si es voluntario, no querer creer en Dios, sabiendo quién es Dios, dice, cuando es voluntario, es el mayor de los pecados después del odio a Dios. Está el odio a Dios y después la infidelidad a Dios. ¿Qué significa? No ser fiel de algo que yo conozco, ¿sí? Siempre está el ejemplo, el que vive en una montaña, padre, y no se bautiza, ¿se va a salvar? Sí, porque siguió rectamente su conciencia, la ley natural. Y Dios, como no le llevó, por lo que fuera, no hay sacerdotes o lo que sea, no le llevó un sacerdote, pues esa persona puede estar justificada. Entonces, la infidelidad, después viene la herejía, que significa que niega algún dogma, revelado normalmente a través de Cristo con las videntes que pueda haber. La apostasía, el abandono total de la fe cristiana, del bautismo. La blasfemia, sobre todo que va contra el Espíritu Santo, y la ceguera del corazón y el embotamiento de los sentidos. El crecimiento de la fe. ¿Cómo puedo crecer yo en la fe? O sea, estos son los pecados. Entonces, infidelidad, lo voy a repetir, la herejía, la apostasía. Entonces, el hereje niega un dogma. El apóstata niega toda la fe conocida. Después, la blasfemia, que es, digamos, insultar a Dios, pero con conciencia. Hay gente que dice blasfemia y no sabe lo que está diciendo. Gracias a Dios, porque si no su castigo sería horrible. La ceguera del corazón y el embotamiento de los sentidos, por causa normalmente de los pecados de la carne. Los pecados de carne ciegan mucho, la gente lo sabe perfectamente. ¿Cómo crecer en la fe si el santo vive de fe? Pues primero, conocer, porque está la fe subjetiva y la fe objetiva. La fe objetiva es la que Dios revela, está en la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, etc. La fe subjetiva es cómo yo la acepto y qué vivo, qué conozco esa fe, y cómo la vivo, y siempre puedo crecer más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es formarme en la fe objetiva para poder creer mejor y más profundamente en la fe subjetiva. Recordar que todo acto de fe viene de Dios, pues yo lo tengo que preparar, lo tengo que suplicar, lo tengo que pedir, lo tengo que merecer. En la oración ferviente, siempre más ferviente, cada vez más ferviente, ¿sí? Pedir la luz, no hacer caso a las tentaciones diabólicas de las dudas contra la fe, eso sería un pecado. Recuerden que cuando uno tiene pecados, o sea, tentaciones, pero no pecados, contra la fe, yo las tengo que rechazar indirectamente. No peleo no me voy a poner a discutir con Satanás a ver quién sabe más de fe. No, tú me estás poniendo unas dudas de fe, yo indirectamente las resuelvo, las quito de medio. Cuidado con las lecturas peligrosas, la soberbia intelectual, pensar que eres alguien, que tú sabes algo, sería un daño muy grande. A veces uno, porque estudia un poquito y piensa que sabe algo, mira, Sócrates verdaderamente nos dio una lección, o sea, conforme él iba creciendo en el conocimiento se daba cuenta que no sabía nada.
Entre más conozco, más comprendo que no conozco, ¿sí? Crecer subjetivamente, o sea, yo, ¿cómo crezco? Repetirla, vivir ejaculatorias, etcétera, suplicarla continuamente para que se haga verdaderamente madura, cada vez más madura. Las almas que ya llevan un poquito más de adelantamiento, por eso es como lo que acabo de decir, es como más para los principiantes, bueno, tienen que ser, dice, ver a Dios con el prisma de la fe en todas las realidades humanas. Eso es muy importante. O sea, yo voy viendo la vida, las relaciones, el trabajo, lo que sea, la salud, la enfermedad, la persecución o la paz, etcétera. Todo lo voy viendo desde la fe. Procurar que nuestras ideas sobre los verdaderos valores coincidan totalmente con los de la fe. O sea, yo tengo unos valores, un esquema de valores, principios con los cuales yo me muevo, que coincidan con la fe que Dios ha revelado. Porque si no, entonces yo estoy contradiciendo a lo que Dios ha dicho y estoy haciendo daño a mi fe. Y aquí, muy importante, la pureza de corazón, porque precisamente la lujuria ciega el entendimiento, endurece el corazón, distorsiona los sentidos y ya la fe totalmente fuera de combate, ¿sí? Este espíritu de fe intensamente vivido será para nosotros fuente de consuelos en los dolores y en las enfermedades, fíjate. No solamente las cosas bellas, simples, verlas a la luz de la fe, sino también todo lo que me suceda lo veo a la luz de la fe. Y bueno, estar deseando que algún día, porque recuerden que el cuerpo está herido por el pecado, ¿sí? Aunque ya no tengo el pecado original, pero tengo la herida y esta carne tira para el pecado. Lo decía San Pablo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, uno está deseando de dejar esta miseria de vida, del cuerpo, vida corporal, para que el alma, que ya conoce a Dios por fe, se quiera encontrar con Él. El cristiano desea ir al cielo, porque ha descubierto qué es el cielo. Y lógicamente, ya los perfectos, o sea, los santos de verdad, con el don del entendimiento y ciencia, conocen en mayor profundidad, fíjate, no científicamente, no, yo sé más libros, y más conocimientos, más ciencia, más tecnología, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la penetración de las cosas con fe. Todo acontecimiento, toda realidad, toda situación, la leo a la luz de la fe, ¿sí? Bueno, esto es muy importante y unas palabritas de Sor Faustina Kowalska sobre la fe. Decía, ruego ardientemente al Señor que se digne reforzar mi fe, para que en mi gris vida cotidiana no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el Espíritu. Oh, cómo todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene en el alma en una espera más alta y el amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. No se te vaya a subir, tú eres la última persona, no te creas nadie. Y en la vida cotidiana no caigas en la rutina. Vive de fe para que tu vida sea intensa. Y este es el 1420, dice, al sumergirme en la oración, fui trasladado en espíritu a la capilla y vi al Señor Jesús expuesto en la custodia. Vi a Jesús, no a la hostia, a Jesús. En el lugar de la custodia veía el rostro glorioso del Señor y el Señor me dijo, yo lo veía, ¿sí? Es una experiencia espiritual que le permite. Dice, lo que tú ves en realidad, o sea, tú me estás viendo a mí, no estás viendo la hostia. Dice, estas almas lo ven a través de la fe. Ellos ven un trocito de pan, pero están viendo a Dios. Oh, qué agradable es para mí su gran fe. ¿Ves que aparentemente no hay en mí ninguna traza de vida? No obstante, en realidad, ella existe en toda su plenitud y además encerrada en cada hostia. Pero para que yo pueda obrar en el alma debe tener fe. Oh, cuánto me agrada la fe viva, dice el Señor. Entonces, muy importante que vivamos de fe para que el Señor pueda obrar maravillas en nuestras almas. Bueno, pues con esta pequeña, digamos, pero sí amplia, me parece que sí abarca muy bien el contexto de la virtud de la fe teologal, pues ahora nos vamos a suplicar que el Señor nos conceda y nos aumente la fe y nos vamos a vivir esa fe. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.